Estoy muy feliz hoy en Calle 11. Tenemos a Julián Ebert, escritor, poeta. Es una gozada tenerte aquí. Estás aquí con un pretexto, es el boleto del metro. Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino. Así es. Conjunto de historias de cuento. Relatan una época y sobre todo personajes de una época. Pero hay un elemento sobre el cual yo quisiera conversar primero que otra cosa. Ya. Si uno oye corridos, narcocorridos, en ese género hay en particular uno que es como lo que llaman ahora música alterada, ¿no? El narcocorrido Sí, alterado. movimiento alterado, claro. Ese movimiento alterado. Y la verdad es que, mira que altera, ¿eh? Te revienta la cabeza como solamente Quentin Tarantino lo hubiera hecho. Claro. Y tú te dedicas a explorar lo que a mí me parece sería su opuesto, la ética alterada. A ver, dime qué es Qué eso, bonita Julián. lectura, ¿no? Mira, ¿Qué es la he hecho esa ética relación. alterada? Bueno, para mí tiene que ver, por supuesto, con Tarantino. Me gustó mucho esa relación, ¿eh? Ni siquiera me la había planteado. Para mí tiene, por supuesto, que ver con la figura de Tarantino, pero también tiene que ver con una cierta tradición, más que narrativa dramática, que creo que está muy afincada en la lengua inglesa, que viene de toda la tradición, desde Marlowe, quizá, sobre todo desde Ben Jonson, que es estos personajes puestos siempre en esta orilla un poco sanguinolenta, de un exceso de violencia, En el un extremo. morbo, pero que en el caso de Marlowe y de Shakespeare de pronto dan este giro a una preocupación a mí me parece que muy legítima y muy humana, sobre todo por los límites entre el bien y el mal, por las cosas que les dan principios a estos personajes. Entonces, digo, estoy yéndome muy lejos, pero siento que hay una gran beta ahí que han explorado también dramaturgos como Sam Shepard, por ejemplo. O sea, que en el fondo más vil y más oscuro del alma humana hay una vuelta de tuerca que produce principios y reorienta la vida con una cierta lógica ética. Sí, creo que es un poco sí eso, pero también la otra cosa que es que incluso en el ejercicio cotidiano en la vileza hay ciertos aspectos en los que un personaje puede ser inamovible. ¿No hay algo de romanticismo ahí que Tarantino no expresa? Es decir, Tarantino nunca está pensando en la redención. Y tú sí hay algo de Yo no- redimible en el personaje. Sí, yo no sé, mira, tendría que darle vueltas. Yo no sé si Tarantino está pensando en la redención. Pensaría que por momentos sí, y yo tampoco estoy seguro si yo estoy todo el tiempo pensando en la redención. Creo que hay personajes que para mí no tienen remedio. Uno de los personajes lo dice hacia el final de una de sus historias, de un cuento que se llama M.L. Estefanía, dice, no tengo remedio, lo dice tal cual. ¿Tú tienes Pero- remedio? No, lo dudo mucho, No. lo dudo muchísimo. ¿Tu ¿no? época tiene remedio? Nuestra Eh, historia en Yo, estos... sabes que yo soy bastante pesimista en ese sentido y quizá en otro momento lo he sido menos. Ahora mi visión de las cosas, además por el periodo de la época en el que estoy pasando de mi vida, me hace bastante pesimista, pero ¿Qué periodo estás viviendo? me divorcié hace un par de años. Digamos que la vida que yo tenía concebida para mí de pronto desapareció. ¿Y eso te tuve que- nubla la Yo, pluma, te nubla la visión? no, yo lo que pensaría es que la cambia. O sea, no sé si más bien le quita legañas a los ojos también. No sé si. ¿Qué le impone un divorcio al escritor? ¿Qué te obliga Bueno, a revisar o a ti qué te obligó a revisar? Creo que podría, digo, no quisiera simplificar mi vida personal ni tampoco volverla como símbolo de nada, ¿no? Pero sí creo que en parte uno de los distanciamientos que hubo en mi relación familiar con mi exmujer tiene que ver precisamente con eso, con dos concepciones distintas de nación. La Sí, violencia que atravesó como un tanque en medio del campo, en medio Sí, del yo creo que todavía estamos por ver y por analizar los restos que la violencia dejó, más allá de las víctimas contadas y contables, más allá de el sufrimiento de los sobrevivientes,
porque también siento que como país estamos muy divididos. Es decir, Estamos quebrados. Sí. A ver, déjame ir a Coahuila y usarlo como laboratorio para explicar esto. A ver, Coahuila se ha vuelto un panteón. Sí, yo sí creo que las cosas cambiaron de manera muy radical en el último... ¿En los últimos años? En los últimos años. Sí, yo vivo O sea, ahí. ¿crees que Piedras Negras hoy es un lugar más tranquilo? ¿Crees que...? Creo que Piedras Negras es complejo, pero sí es más tranquilo. Me parece que los cambios más radicales se pueden observar. Bueno, el cambio más radical se puede observar en Torreón. A ver, déjame hacerte una pregunta directa. Allende, ¿no? El caso de Piedras Negras, esas matanzas de primavera del 2011 que Ajá. arrasaron con cerca de 300 vidas, fue una serie de No, homicidios eso que sin ni a duda. Tarantino se le hubieran Sí, ocurrido. no, eso sin duda. Eso está más allá de dudas. Hay una... ¿Puedes entender, estamos en 2017, que a 6 años no sepamos qué pasó ahí? Claro, ahora... ¿Hay algo, digamos, qué nivel de alteración requeriríamos Claro, para tratar de indagar qué pasó ahí? Claro, hay un muy buen reportaje que se publicó tratando de retomar todo el problema en su conjunto, digamos, y qué es lo que originó esta reacción. Bueno, por supuesto, está toda la construcción de lo que los Zetas fueron haciendo del noreste de México, pero hay un punto específico de inflexión en el que agentes de la DEA consiguen un número telefónico y el informante confidencial que se les había proporcionado, un grupo de personas dicen, la única condición es que no lo compartan con las autoridades federales mexicanas. Y uno de estos agentes comparte esa información Y ya con la arrancan Policía a matarse. Federal y en ese momento el líder de los Zetas se entera y ejerce esta masacre para castigar al informante asesinando a miembros de su familia. Sí, uno se pregunta por qué en México no hay delaciones. Creo que Allende puede ser una gran explicación de por qué no. Porque no solamente van tras de ti, el informante vive en Estados Unidos. Ajá. Fueron a buscar a toda su familia. Y a sus arrasaron vecinos con y a quién. niñas, niños. A ver, te lo pregunto otra vez en plano personal. Después de presenciar ese episodio de nuestra historia nacional, que es de ese tamaño, ¿cómo regresa uno a casa? ¿Cómo regresa uno a la intimidad? ¿Cómo vuelves a tomarte una taza de té y la disfrutas? ¿Cómo oyes música, la disfrutas? ¿Cómo escribes y no reflejas ese dolor? ¿Cómo vuelve algo de tu humanidad a reposarse en la intimidad? Sí, bueno, para mí esa sería una de las preguntas. Para mí eso se relaciona con la escritura de los últimos años, específicamente mi libro anterior, que es una crónica histórica, es la crónica de una masacre de 303 personas, una masacre de chinos de Torreón de 1911. Y uno puede inferir una lectura de esa masacre con Allende y con Ayotzinapa y con muchos otros momentos en el país. Entonces, esa para mí fue una primera estación, digamos, ¿no? Una primera etapa de confrontación con estos mecanismos de violencia. Quizá este libro tiene que ver con una segunda etapa, que es primero el acercamiento al mundo de la ficción, pero también al mundo de lo individual. A personajes que no necesariamente son, algunos lo son en este libro, pero que no necesariamente son sicarios o son narcos. Y por otra parte también, este es un libro que está escrito con humor. Pero a ver, es que yo no puedo dejar de ver a tus personajes aquí en búsqueda de su propia ética, de sus propios principios, como un reflejo de lo que sería deseable. Es decir, que al final de toda esta vileza colectiva hubiese alguna lógica, algún principio, alguna ética. Por eso te decía, hay algunos que sí se redimen, son menos los que no. Cabe que te vayas a ir de este planeta y ese tema en este país esté resuelto. Sí, yo no sé, voy a volver a lo que decía. No sé si se puede hacer o no, pero sí no es mi intención. No quieres. Me parece arriesgado que un escritor haga algo así. Quiero decir, yo creo que un escritor tiene que comprometerse políticamente con el mundo en el que vive. Creo eso de verdad, pero creo que ese compromiso político tiene los límites de la estética. Creo que ahí sí creo que ese dicho de que la ética de un escritor es la estética, sí lo creo firmemente. Yo creo que como escritor
no puedes buscar de manera programática ni la redención, ni la solución, ni que la denuncia cambie el mundo. No creo que esa sea la función de un escritor. Creo que si eso sucede como un subproducto de hacer una historia coherente, cerrada sobre sí misma, que funcione y transforme interiormente a un lector, si eso sucede por añadidura, me parece maravilloso. Pero no es lo que yo como escritor no sacrificaría la necesidad de contar una historia y hacer personajes entrañables por los monstruos del bien, como lo llamó José Revueltas. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, el último texto de Julián Ebert. Es un gran texto, rosario de historias, rosario de cuentos que no debe usted perderse. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. De vuelta a la calle y en un momento más, aquí en su calle 11.